Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Tanto hemos hablado de Francisco, nos animemos a vivir su legado, viviendo la unidad que tanto necesitamos, viviendo verdaderamente como hermanos, tratándonos bien y haciendo entre todos lo que tanto predicó Francisco. Puso sobre la mesa y no tapó la necesidad de transparencia en la Iglesia, la necesidad de reformas de la Iglesia que eran tan anheladas desde hacía tanto tiempo. Qué bueno que nos acompaña en este programa especial. Yo soy Javier Alatorre, donde vamos a hacer un recuento, un repaso del legado, extraordinario legado del Papa Francisco. Y desde luego vamos a retomar todos los eventos en el Vaticano a propósito de los funerales del Papa Francisco y lo que sigue, desde luego, en la sucesión del líder de la Iglesia Católica. Yo soy Javier Alatorre, quédese con nosotros. La Iglesia Católica se encuentra entonces en un momento de definición para su futuro inmediato. Está en medio del luto por el fallecimiento del Papa Francisco y en la inminente decisión de quién será su sucesor. En los tiempos de la Iglesia nos encontramos en un momento de pausa y de reflexión luego del funeral del Papa Francisco. Con el cielo como principal testigo, viendo desde el sitio más exclusivo a los cientos de miles de almas que se congregaron en la Plaza de San Pedro y sus alrededores, comenzó el adiós del Papa de la sonrisa permanente. De un lado, ataviada con un rojo dominante la curia romana, del otro jefes, líderes y representantes de Estado, todos de luto. En punto de las 10 de la mañana inició el funeral de Francisco. Ninguno, ni siquiera el de Juan Pablo II en el 2005, colmó la plaza a su máxima capacidad. La Santa Sede blindada desde todos los puntos cardinales. Delegaciones de 148 países y territorios que incluyeron a Palestina y Kosovo, 10 reyes y otra decena de representantes de organismos internacionales. Las piezas más importantes del ajedrez internacional, congregadas en el corazón de Roma con un mismo objetivo. Paso a paso, lentamente, los ediarios pontificios llevaron respetuosamente los restos del Papa desde el interior de la basílica hacia la parte superior de la plaza. El cardenal Giovanni Battista Re fue el encargado de celebrar la misa exequial. Deus, immortalis pastor animarum, respice popolo tuum supplicantem, et presta ut famulus tuus Papa Franciscus, que ecclesiae tua in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur. Brazos erguidos, el diácono avanzó con el libro de los evangelios hacia el ataúd de madera que guardaba y que guardará por la eternidad al Papa de los pobres. Una gran espontaneidad y su peculiar manera de dirigirse a todos, incluyendo a los más alejados de la Iglesia, fueron algunas de las características que el cardenal Re mencionó sobre Francisco. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti. Un papa que mantuvo siempre las puertas bien abiertas, pendiente de las situaciones que laceran al planeta, preocupado permanente por los refugiados, por los más necesitados, profundamente herido por las guerras que derrotan incluso a los que no participan en ellas. Francisco se despidió por última vez de la plaza que 12 años atrás le había dado la bienvenida. 5 kilómetros lo separaban del lugar donde guardaría reposo eterno.
la Basílica de Santa María la Mayor. El sitio exacto donde a partir de hoy y hasta el día de la resurrección descansarán los restos del Papa que logró darle, quizás como ningún otro, un giro a la Iglesia Católica. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Una vez sepultado el Papa Francisco, el Vaticano inicia un periodo de luto y el novenario con misas y rosarios en la Basílica de San Pedro. La Iglesia Católica ha entrado en un periodo de luto tras el fallecimiento del Papa Francisco. Esto incluye 9 días consecutivos de Eucaristías para honrar su memoria. Era un uomo libero, e questo è il bello, un uomo libero che amava le persone, ha umanizzato la Chiesa senza desacralizzarla. Se le conocen como novendiales, estarán abiertos al público y todos se realizarán en la Basílica de San Pedro. De acuerdo con el Vaticano, la primera será la misa exequial de este sábado en la explanada de la Basílica Vaticana. Las demás, que irán entre el 27 de abril hasta el 4 de mayo, serán oficiadas por cardenales distintos según sus cercanías con el pontífice. Llama la atención que algunas serán presididas por cardenales papables, como es el caso de Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y quien es el más mencionado a ser nuevo obispo de Roma. También está Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, o incluso Baldassare Reina, vicario general de la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano. Finalizadas las celebraciones, el lunes 5 de mayo se espera que inicie el cónclave, donde 133 cardenales elegirán al nuevo Papa. Il popolo di Dio ci accompagni, noi non entriamo soli. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca. Concluidos los días de luto, viene entonces el proceso para elegir al sucesor de Pedro, el número 267. Y en esta ocasión van a ser 133 cardenales quienes participen en el cónclave y de ellos saldrá el nuevo Papa. El cónclave es un retiro sagrado en el que se invoca al Espíritu Santo para elegir al nuevo jerarca de la Iglesia Católica. La Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, define las reglas del proceso. El artículo 33 indica que el derecho de elegir corresponde únicamente a los cardenales menores de 80 años. Aunque el número máximo de votantes no debe superar los 120, actualmente hay 133. Esto porque Jorge Bergoglio nombró más cardenales electores durante su papado. Yo creo que la elección de un papa es afrontar un reto importantísimo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, ¿no? El artículo 37 señala que el cónclave comenzará 15 días después de la vacante de la sede apostólica, aunque el Colegio de Cardenales puede establecer otra fecha. En caso de ser así, no puede retrasarse más de 20 días. Y el artículo 41 determina que el lugar para la votación debe ser en territorio vaticano. Habitualmente se realiza en la Capilla Sixtina. Lo más importante es que debe ser un inmueble cerrado a los extraños, por cuestiones de seguridad y confidencialidad. Estas votaciones tienen varias rondas, por tanto, la decisión podría tardar varios días o semanas. Once you go into the conclave, it's 99% silent. You have the 4 ballots a day, 2 in the morning, 2 in the afternoon, a lot of prayer and a lot of waiting, because it takes a long time for each cardinal to vote. El nuevo obispo de Roma será elegido cuando alcance al menos 2/3 de la votación, en este caso 89 votos. Cuando no se alcanza el resultado, sale humo negro por la chimenea de la capilla. Cuando se logra, sale humo blanco. Es entonces cuando se le pregunta si acepta y qué nombre desea llevar. Después, el decano del Colegio Cardenalicio sale al balcón central de la Basílica de San Pedro a decir: Posteriormente aparece el nuevo pontífice.
Y por último, da su bendición a la multitud presente en la plaza. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca. El cónclave, la elección del Papa, tal como la conocemos ahora, se remonta al año de 1268. Me refiero al cónclave, cuando los cardenales en esa ocasión tardaron años, 3 años para elegir al Papa. Desde el año 1455, casi todos los cónclaves se han celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano, aunque no siempre en la Capilla Sixtina. Solo 5 se han celebrado fuera del Vaticano. El de 1800 se celebró en Venecia y los de 1823, 1829, 1830 y 1846 se celebraron en el Palacio del Quirinal en Roma. A partir de 1878, todos los cónclaves se han celebrado en el Vaticano. La primera vez que se celebró el cónclave en la Capilla Sixtina fue en el año de 1492. Desde entonces, con excepción de los 5 mencionados, siempre se han celebrado allí y actualmente, por la legislación de Juan Pablo II, está ordenado que ese sea el lugar del cónclave. ¿Cuál ha sido el cónclave más largo de la historia? La elección papal más larga de la historia duró 34 meses, casi 3 años, entre 1268 y 1271, porque los cardenales estaban divididos entre quienes representaban los intereses de Francia y quienes representaban los intereses de Italia. El cónclave lo iniciaron 19 cardenales y durante el proceso fallecieron 3 de ellos, de tal manera que, tras un año de intentos fallidos, como no se ponían de acuerdo, fueron recluidos en el Palacio Papal de Viterbo y las autoridades sellaron las puertas para que no pudieran comunicarse con los gobernantes. Como no acababan de decidirse los magistrados de esa ciudad, aumentaron la presión y les racionaron los alimentos, forzándoles así a elegir un pontífice si no querían morir de hambre. Incluso les empezaron a retirar el techo de la habitación para que quedaran a merced de las inclemencias del tiempo. Finalmente, eligieron a Gregorio X. ¿Es cierto que 6 cónclaves se realizaron en Francia? Sí. Tenemos que recordar que durante 67 años hubo 7 papas que vivieron en Aviñón, Francia. Esto hizo que allí se hayan realizado 6 cónclaves. Gracias al Padre José Jesús Aguilar, siempre tan acertada y amena su participación. Mire, hablando de los cardenales, son 252 los cardenales que conforman el colegio cardenalicio. 6 son mexicanos, pero solo 2 de los cardenales mexicanos cumplen con el requisito límite de edad, son menores de 80 años, para participar en el cónclave. Se trata de Carlos Aguiarretes, el actual arzobispo primado de México. Él nació en enero de 1950 en Tepic, Nayarit, y junto con él estará Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara. Es arzobispo de Guadalajara desde el 2012. Su nombramiento fue realizado por el Papa Benedicto XVI. La interrogante en este momento es quién puede convertirse en el nuevo líder de la Iglesia Católica. ¿Quién será el nuevo Papa? Vamos a repasar algunos de los nombres que más se mencionan, sobre todo entre los especialistas en los temas de la fe católica. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, la duda de millones es quién podría sustituirlo.
Aunque el cónclave es impredecible, algunos se posicionan como potenciales candidatos para liderar la Santa Sede. Como el francés Jean-Marc Abelin, de 66 años, conocido por su carácter relajado, su facilidad para hacer bromas y su proximidad ideológica con Francisco. Si consiguiera el máximo cargo, se convertiría en el primer papa francés desde el siglo XIV. También sería el papa más joven desde Juan Pablo II. El húngaro Peter Erdo, de 72 años, visto como un posible candidato a papa también en 2013. Es un canonista con una visión teológica conservadora que ha defendido posturas tradicionales en temas como el matrimonio y la bioética. El maltés Mario Grech, de 68 años, secretario general del Sínodo de los Obispos. Considerado inicialmente como conservador, se ha convertido desde hace años en un abanderado de las reformas de Francisco dentro de la Iglesia. El español Juan José Omeya, de 79 años, descrito como un hombre a la medida del Papa Francisco, modesto y bondadoso, ha promovido la justicia social y predicado una visión compasiva e inclusiva del catolicismo. El italiano Pietro Parolin, de 70 años, ocupa el cargo de secretario de Estado del Vaticano, lo cual lo hace una de las personalidades más influyentes. Un diplomático de carrera, y ha estado involucrado en negociaciones clave como el acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Aunque es moderado y pragmático, su cercanía al poder vaticano y su rol en la diplomacia lo alinean más con la tradición institucionalista. El filipino de 67 años, Luis Antonio Tagle, quien fue visto como un posible candidato a papa desde el cónclave de 2013. Su estilo pastoral es cercano a la gente y su mensaje está centrado en la misericordia, la inclusión y la justicia social. El estadounidense Joseph Tobin, de 72 años, ex líder mundial de una importante orden religiosa católica conocida como los Redentoristas. Ha vivido en países de todo el mundo y habla italiano, español, francés y portugués con fluidez. Es poco probable que los cardenales del mundo elijan al primer papa estadounidense, pero si estuvieran dispuestos a hacerlo, Tobin parecería la posibilidad más viable. El ganés Peter Turkson, de 76 años, visto como posible candidato a papa en 2013. Considerado un hombre moderado, con sensibilidad social y apertura a temas como la justicia económica y el medio ambiente, pero sin ser completamente progresista. El italiano Matteo Zuppi, de 69 años, quien ha fomentado que la iglesia sea más abierta al diálogo. Al igual que el Papa Francisco cuando vivía en Buenos Aires, Zuppi es conocido como un cura callejero que se centra en los migrantes y los pobres. De ser elegido, sería el primer papa italiano desde 1978. El cónclave, la reunión privada del Colegio de Cardenales, se celebra en menos de 15 días para iniciar el proceso de votación y elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Con información de Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Ahí están los cardenales que más se mencionan y estaremos desde luego paso a paso siguiendo todo el proceso rumbo a la celebración del cónclave y desde luego los resultados. ¿En dónde se va a llevar a cabo? En un escenario majestuoso, impresionante de hecho. Es la Capilla Sixtina. Será el centro de atención mundial en los próximos días. ¿Qué sucede en la Capilla Sixtina cuando un papa fallece? Bueno, en primer lugar, esta área del Vaticano se cierra a los turistas. Sin embargo, todas las demás partes del Museo Vaticano quedan abiertas. La parte de la Capilla Sixtina ha sido totalmente cuidada para que no haya ningún micrófono que pueda alertar o indicar lo que está pasando en el interior a personas que no tienen nada que ver con la elección. Los cardenales han entrado de dos en dos y han ocupado su lugar previamente asignado. Todos ellos visten con las vestimentas cardenalicias y en el interior habrá tres que se encuentran en la parte cercana a la zona del juicio final que irán viendo la votación de cada uno de los cardenales. Cada votación exige que cada uno de los cardenales jure que va a actuar llevado por su conciencia y eligiendo al cardenal que considere el más apto para tomar el cargo, el nombramiento de pontífice. Y esto se va a hacer
durante varias ocasiones hasta que sea elegido el nuevo pontífice. Cuando se ha tenido ya la votación, para que no quede absolutamente ninguna información fuera de los cardenales, los papeles, las papeletas de votación se unen con una costura y son llevadas a una estufa a la que se le añade un líquido especial para que haga una fumata de color blanco o de color negro. Si la fumata al quemarse saca al exterior un humo negro, significa que todavía no se ha elegido a un nuevo papa. Y si la fumata sale de color blanco, significa que el mundo tiene un nuevo pontífice. También hay escándalos alrededor del cónclave, hay polémica. Son 135 los cardenales electores, los cardenales que podrían participar en el cónclave. Sin embargo, 2 cardenales, por cuestiones de salud, declinaron, anunciaron que no participarían en esta reunión, que no van a participar en el cónclave. Hay un tercero, un cardenal que fue vetado por el Papa Francisco por robar dinero. Lo llevaron a juicio. El Papa dijo, no, tú no vas a participar en el cónclave. No lo dejó por escrito, lo dijo de viva voz. Sin embargo, ese cardenal dice, tengo derecho y voy a participar. En 2016, el escritor británico Robert Harris escribió la novela Cónclave, que sirvió para adaptar el guión cinematográfico del mismo nombre, estrenado en 2024 y dirigido por Edward Berger. El Papa ha muerto. El trono está vacante. En el libro y filme se trata el tema de corrupción dentro de la Iglesia Católica, específicamente sobre un caso financiero que involucra a uno de los candidatos a la silla papal. Los hombres peligrosos son aquellos que lo desean. De la ficción a la realidad. En las últimas horas resuena el caso del cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue despojado de los derechos de su cargo en 2020 por nada menos que el propio Papa Francisco. Esto lo dejó sin posibilidad de participar en el cónclave para elegir al próximo Santo Padre. Luego de la reunión de hace 5 años con el pontífice, Becciu enfrentó a la justicia. Fue investigado por la compra de un inmueble por 200 millones de euros en Londres a nombre de la Santa Sede en 2023. Las investigaciones le dieron una sentencia de 5 años y medio de prisión por el delito de fraude fiscal por la Corte del Vaticano, aunque no tocó la prisión. Ahora, tras el fallecimiento de Francisco, Becciu aseguró ante medios italianos que está en todo su derecho de votar en el cónclave y tiene toda la intención de hacerlo. No solo eso, también cuestionó la lista de electores seleccionados por el Papa Francisco antes de su muerte. Sobre esto fue cuestionado el cardenal español Ángel Fernández Artime, previo a su viaje al Vaticano. He estado muchas veces con el cardenal Angelo Becciu, una persona cordial. Como desconozco todo lo que hay, no sabría decir, ¿no? Pero eso lo van a decir los canonistas, con lo que haya jurídicamente, y si es su derecho, participará. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Todos sabemos que nuestro país tiene un fuerte vínculo con el Vaticano, sobre todo un vínculo emocional, más allá de lo diplomático, de lo político. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco cubrieron un peregrinaje en 7 viajes. El Papa Francisco tuvo una muy intensa agenda en nuestro país. Febrero de 2016. México se vistió de júbilo y esperanza al recibir por primera vez al Papa Francisco. Durante 6 días, del 12 al 17 de febrero, el pontífice recorrió diversas regiones de tierra azteca, llevando consigo un mensaje de amor, reconciliación y fe que tocó el corazón de millones de mexicanos. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. A las 7 de la noche de aquel histórico 12 de febrero, el Papa arribó al entonces hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera y una multitud jubilosa que le dio la bienvenida.
Desde ahí, se trasladó en el papamóvil a la Nunciatura Apostólica, donde pasó su primera noche en tierras mexicanas. Durante su recorrido por la megalópolis, los feligreses llenaron las calles para saludarlo. El sábado 13 de febrero, la jornada comenzó a las 9:30 de la mañana, con una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional, seguida de un discurso dirigido a autoridades y representantes de la sociedad civil. Es motivo de alegría poder pisar esta tierra mexicana, que ocupa un lugar especial en el corazón de las Américas. Y hoy vengo como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella. Más tarde, en la Catedral Metropolitana, se reunió con los obispos de México, llamándolos a una pastoral cercana al pueblo. El momento culminante del día llegó a las 5 de la tarde, cuando el vicario de Cristo celebró una misa en la Basílica de Guadalupe ante más de 50,000 fieles, renovando el vínculo de fe entre México y su santa patrona. Ahí, en el Templo Mariano, el sumo pontífice cumplió uno de sus deseos: orar solo y en silencio frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un día después, el domingo 14 de febrero, el Santo Padre se trasladó en helicóptero a uno de los municipios más pobres del país, Ecatepec, en el Estado de México. Por la mañana, celebró una multitudinaria misa en el centro de estudios de ese municipio. En su homilía, y ante más de 400,000 asistentes, advirtió sobre las tentaciones del poder, la riqueza y la vanidad. Las tres tentaciones que sufrió Cristo. Tres tentaciones del cristiano que intentan arruinar la verdad a la que hemos sido llamados. Tres tentaciones que buscan degradar y degradar. Por la tarde, de regreso en la Ciudad de México, visitó el Hospital Infantil Federico Gómez, donde llevó mensajes de consuelo a niños enfermos y a sus familias. El 15 de febrero de 2016, el argentino Jorge Mario Bergoglio se trasladó a Chiapas. Ahí, en el sureste mexicano, fue a San Cristóbal de las Casas, donde celebró una misa con comunidades indígenas en el Centro Deportivo Municipal y reconoció la riqueza cultural de los pueblos originarios. Más tarde visitó la Catedral de San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez enfatizó la importancia de la unidad familiar en un encuentro masivo en el Estadio Víctor Manuel Reina. El martes 16 de febrero su visita continuó en Michoacán. En Morelia, el Papa se reunió con más de 20,000 sacerdotes, religiosos, monjas y seminaristas en el Estadio Venustiano Carranza, a quienes exhortó a perseverar en su vocación. No nos dejes caer en la tentación de la resignación. No nos dejes caer en la tentación de la asedia. No nos dejes caer en la tentación de la pérdida de la memoria. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores que nos enseñaron con su vida a decir Padre nuestro. Posteriormente, visitó la majestuosa Catedral de Morelia, donde dirigió palabras de aliento a los niños. Y le voy a pedir a Jesús que los haga crecer con mucho amor, como tenía Él. Con mucho amor para ser cristianos en serio, para cumplir el mandamiento que Jesús nos dio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos amó. El día concluyó con un encuentro con jóvenes en el Estadio José María Morelos y Pavón, donde los instó
a ser protagonistas del cambio social. El 17 de febrero, Su Santidad el Papa Francisco viajó al estado de Chihuahua y arribó a la fronteriza Ciudad Juárez, donde visitó el Centro de Readaptación Social número 3, llevando un mensaje de esperanza a los internos. Más tarde, en el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, habló sobre la justicia y la dignidad en el mundo laboral. Finalmente celebró una emotiva misa de despedida en la Feria de Ciudad Juárez, ante una multitud de fieles que se reunieron para darle el último adiós. A las 7 de la noche, el vicario de Cristo partió hacia Roma, desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, culminando una visita que dejó una huella profunda en México y un legado que perdurará por siempre. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Qué emocionante es tener vivos estos recuerdos de la visita del Papa Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo II, porque ha quedado muy claro con todo esto que México siempre fiel. México, tierra de fe profunda y fervor mariano, ha sido testigo de momentos históricos que quedarán grabados para siempre en el alma de su pueblo. Entre esos capítulos imborrables se encuentran las visitas de dos papas que caminaron entre los fieles mexicanos, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, quien visitó el país en 5 ocasiones. Durante su primera gira en enero de 1979, el Papa Viajero visitó la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Oaxaca. Aquel joven papa polaco, de voz firme y mirada paternal, se ganó el corazón de millones desde el primer momento. Fue entonces cuando un grupo le cantó Amigo. Y esa palabra quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de los mexicanos. México siempre fiel. 11 años más tarde, en mayo de 1990, visitó Aguascalientes, Jalisco, Durango, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Monterrey y la Ciudad de México. En ese viaje, el 6 de mayo, el Sumo Pontífice beatificó a San Juan Diego y otros siervos de Dios. Juan Diego, el confidente de la Dulce Señora del Tepeyac. Los 3 niños, mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan. El sacerdote y fundador José María de Yermo y Parres. Sus nombres inscritos ya en el cielo. En agosto de 1993, el Amigo de México realizó una visita a Yucatán y fue recibido con el título de Su Santidad. Estuvo en Mérida y visitó Izamal. Fue una visita breve pero significativa. En 1999, del 22 al 26 de enero, el apóstol de la Iglesia de Cristo regresó a Tierra Azteca en su 4ª visita. Durante su gira internacional número 85, estuvo solamente en la Ciudad de México, en donde visitó la Basílica de Guadalupe. Ofició una misa en el Autódromo Hermanos Rodríguez y participó en el Encuentro Mundial de las Familias. Fue en ese viaje cuando proclamó a la Virgen de Guadalupe como patrona de todo el continente americano.
Muchos pensaron que sería la última vez que verían al Papa en tierra azteca, pero en 2002 vino la sorpresa y alegría. Ya existe desde hace muchísimos años en el corazón de los mexicanos San Juan Diego. Cansado, con salud deteriorada, pero con el alma intacta, regresó por última vez a México para canonizar a Juan Diego. Fue su último adiós a la Virgen de Guadalupe y de los mexicanos, quienes padecieron su muerte el 2 de abril de 2005. Años después, los mexicanos darían la bienvenida a un nuevo papa, Benedicto XVI. Del 23 al 26 de marzo de 2012, el papa alemán aterrizó en Guanajuato, en el corazón del Bajío. Su elección no fue casual. Era una región de fuerte tradición católica. A diferencia de su antecesor, no visitó la Ciudad de México ni la Basílica de Guadalupe, pero su cercanía con el pueblo fue clara. Los invito pues a rezar continuamente, también en casa, así experimentarán la alegría de hablar con Dios en familia. Recen por todos, también por mí. Fueron dos papas que conocieron el amor y la solidaridad de los mexicanos. Dos máximas figuras de la Iglesia Católica con un solo mensaje: México no está solo. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Mire, y aquí hemos señalado, insistimos, en una característica fundamental de Francisco, del Papa Francisco, la cercanía con la gente. Jalisco estuvo más cerca del Papa Francisco de lo que se pensaba, y fue a través del padre Miguel Domínguez, encargado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en el municipio de Jalostotitlán. Más que una relación que los unió a través de la religión, fue una amistad que se consolidó mientras coincidían en Roma. Una llamada a su número personal de parte del Papa Francisco dejó clara su cercanía. Así lo constataron los presentes a la misa, que fue interrumpida por el propio Papa en mayo del 2020. Recibió la llamada del señor cura en medio del Evangelio. Todos nos impresionamos el por qué había dejado el Evangelio para contestar una llamada. Cuando puso el altavoz en el micrófono nos dimos cuenta que era de él, del Papa Francisco, la voz. Aseguran que fue un momento único y especial, donde también se demostró la humildad del Papa Francisco. Cuando estuvo allá en Roma convivió con él y lo que se hablaban y todo. Y yo en lo personal, yo a mí en la mañana cuando supe, sí me conmovió mucho porque pues era un papa muy querido. Dale mis saludos a tus feligreses, que Dios te bendiga mucho, me acuerdo mucho de vos. Gracias, Santo Padre. Una amistad que se forjó en Roma y se conservó por años. En el 2023, el padre Miguel acudió al Vaticano para saludar a su amigo, pero también para aprovechar la bendición del Papa, para santificar la corona de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, en el marco de los 75 años de la coronación pontificia. Una población que a través de la amistad sintió cerca al Santo Padre. Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca. Estamos en un programa especial dedicado al Papa Francisco. Pero mire, en ese contexto hay que recordar que en nuestro país, México, enfrenta actualmente una embestida autoritaria feroz. Y entonces es un buen momento para recordar las palabras del Papa Francisco contra las dictaduras. Es un tipo de dictaduras groseras. Así se refirió el Papa Francisco al gobierno de Daniel Ortega durante una entrevista con el portal digital Infobae. El sumo pontífice criticó a Nicaragua por el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez y comparó a la administración sandinista con la de los nazis de Alemania. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Las críticas de Francisco se dan 2 semanas después de que el dignatario nicaragüense Daniel Ortega descalificó al Vaticano y desconoció la autoridad del líder católico. Que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano.
El analista Ricardo Lizano considera que la postura del Papa Francisco sobre Nicaragua refleja la gravedad de los derechos humanos. Recordemos que esas persecuciones las practicó Stalin y las practicó Hitler, persecuciones a todos los que no osaran pensar como ellos. Las relaciones entre Managua y el Vaticano se mantienen tensas desde el año 2018, con el encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de procesiones y la expulsión del representante del Papa en Managua. Donaldo Hernández, Voz de América. Así es, Francisco, un papa absolutamente diferente, provocador, renovador además. Se nos agota el tiempo para conocer más del legado de Francisco. Le agradecemos su atención y desde luego lo invitamos a que esté atento en nuestras siguientes transmisiones para conocer el resultado, el inicio, el desarrollo y el resultado del cónclave y conocer al nuevo jefe de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Javier Alatorre.